Bienvenidos a este nuevo día de devocional. Pues hoy tengo yo la oportunidad de estar compartiendo con ustedes. Para mí pues es un honor y un privilegio estar aquí con ustedes juntos compartiendo en estos momentos. Bueno, voy a estar leyendo el capítulo 5 de Lucas. Vamos a leer y vamos a orar pues para que el Señor nos hable. Entonces voy a iniciar, ustedes allá en sus casas pues para que también lean junto conmigo. Y dice así, Lucas capítulo 5 versículo 1 al 11. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu nombre echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron una gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Amén. Vamos a orar para que pues el Señor nos dirija en todo este tiempo y para que realmente Él sea el que nos esté hablando y que juntos pues podamos eh, conocerlo un poco más y ver qué es lo que Él quiere hablarnos. Señor, te damos muchas gracias por este nuevo día, gracias porque podemos abrir nuestros ojos, el sol sale, Señor, desde el horizonte y podemos contemplarlo y eso nos hace sentir, Señor, esa esperanza de vida que hay en ti. Hoy te pedimos, Señor, que tú obres en nosotros, que tú dispongas nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, lo más profundo de nuestro ser para conocerte. Sabemos, Señor, que tú todo el tiempo estás hablando y que hoy, aún hoy, muchos años después, sigues hablándonos. Y por eso te pedimos, Señor, que el día de hoy nos hables a través de tu palabra y que nosotros podamos escucharte y conocerte y podamos ser conmovidos por tu palabra. Gracias te doy, Señor, por esta palabra, Señor, que hemos leído. Y te pedimos, Señor, que dispongas nuestras vidas para escucharte y que esta palabra, Señor, también quede en nosotros y nos lleve, Señor, a actuar. Gracias te doy, Señor. Te pido por cada uno de los que están conectados, que disponga sus corazones, Señor, y que también tú hables a cada uno de los que se están conectando y de los que más adelante van a ver este devocional, Señor. Te doy gracias, Señor Jesús, en tu nombre. Amén. Bueno, bienvenidos a los que se han venido conectando. Muchas gracias por estar en este espacio. Y bueno, mm, estamos leyendo esta porción de Lucas que me parece bien interesante porque digamos que esta porción desglosa una situación que ya se había narrado en evangelios anteriores, en el evangelio de Mateo y Marcos. Y si uno lee la porción en el evangelio de Mateo, dice que Jesús se acercó a unos pescadores y les dijo: síganme. Y dice que ellos al instante le siguieron. Y dice que después Jesús siguió y llamó a otros pescadores y les dijo: sigan. Y pues dice que también dejándolo todo lo siguieron.
Entonces digamos que Mateo y Marcos como que nos dicen simplemente que Jesús vino, los llamó y ellos al instante lo siguieron. Entonces uno diría, uy, bueno, pues interesante como que eso de que Jesús de una, como que les diga síganme y ya. Pero Lucas acá nos da todo el contexto de qué fue lo que sucedió para que ellos realmente dijeran, vamos a seguir a Jesús, vamos a dejarlo todo y vamos a convertirnos en sus seguidores. Y en esta porción vemos que está sucediendo esta historia donde Jesús está predicando, le pide la barca prestada a, a Pedro y después de haber predicado Jesús, le dice Jesús a Simón, bueno Simón, echa la barca y vamos a ir a pescar. Entonces ahí Lucas nos narra que había una situación que ellos no habían podido pescar, muy seguramente estaba difícil la situación, habían pocos peces, los peces de pronto se habían ido y mejor dicho ellos estaban pues ahí en su situación de que no habían pescado. Y entonces Pedro le dice como, o sea, Pedro es pescador y él sabe lo que está pasando. Y Pedro le dice, pues señor, nosotros pues hemos estado trabajando toda la noche y la verdad es que eso no se ha aparecido ni un pez por ahí, no hemos visto nada. Pero pues si tú lo dices, bueno, pues hagámoslo. Y entonces cuando pasó esto, ellos se empezaron a dar cuenta de que empezaron a pescar muchos peces y dice, tanto así que la red se rompía. Entonces imagínense, digamos que de pronto nosotros no nos imaginamos la escena, pues, o de pronto si alguno aquí es pescador o ha tenido la oportunidad de pescar, pero que ellos sean pescadores que saben, conocen el mar y que saben que no han podido pescar y cuando meten la red pues tienen esta gran pesca, pues o sea se sorprenden demasiado y Pedro le dice como, uy no señor, o sea como que apártate de mí porque y dice que un temor se apoderó de ellos por lo que había sucedido, porque ellos entendían qué era lo que estaba pasando en esa situación. Eh, pero Jesús les dice, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y quiero el día de hoy centrarme justamente en esta parte de que ahora serás pescador de hombres. Y entonces, ¿qué significará esto de ser pescador de hombres? Ahí mi mamá nos está escribiendo, el Señor Jesús da respuesta como cuando somos obedientes. Y es así, el Señor todo el tiempo nos está respondiendo. Y quiero tomarme como de esas palabras que ustedes están escribiendo para hablar de cuál es el propósito de todo esto que está haciendo el Señor en medio de esta situación. Porque el punto no es la pesca grande que hicieron, sino el punto es este al que Jesús los está llevando. Y les está diciendo, no teman, ahora yo los voy a hacer pescador de hombres. Y miren que inmediatamente la reacción de ellos fue que cuando volvieron a tierra, dice, dejándolo todo, le siguieron. Entonces, quiero centrarme en la pregunta de qué significa ser pescador de hombres. Y tiene que ver con este último versículo que dice que ellos dejándolo todo, siguieron a Jesús. Y quiero centrarme en esa parte de qué significa dejarlo todo y seguir a Jesús. Porque, digamos, uno diría, uy, esto de principio puede parecer una situación como compleja. Y se va a poner un poco más compleja porque quiero como llevarlos un poco rápidamente a situaciones donde Jesús habla de qué significa seguirlo a Él. ¿Qué significa convertirnos ahora en pescadores de hombre y ser sus seguidores? Entonces, por ejemplo, en Mateo, Jesús va a estar hablando con sus discípulos y les va a decir, si alguno quiere venir en pos de mí, que tome su cruz, que se niegue a sí mismo y que me siga. Entonces uno dirá, uy, pero ¿qué es eso como tan complicado, como tan fuerte de que Jesús les está diciendo a sus discípulos, el que quiera seguirme, pues que tome su cruz y sigan? Y esta es una de las primeras cosas que me gustaría resaltar de lo que significa
seguir a Jesús, de lo que significa dejar todo y seguir a Jesús. Y tiene que ver con la cruz. Y justamente esta semana pues estamos recordando que Jesús fue a la cruz. Y ir a la cruz significa dar un paso hacia la muerte. Entonces eso va, creo que inclusive en contra de nuestro instinto humano. El instinto humano es como el de preservar la vida, ¿cierto? Mm, pero Jesús les está diciendo, o sea, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y muera. En otro pasaje va a decir, y muera cada día. Entonces, una de las primeras cosas que Jesús nos está llamando para seguirlo es, muera a usted mismo, muera cada día a usted. Y eso es algo muy fuerte, porque cada uno de nosotros, digamos, conscientemente dice, no, pues yo quiero preservar mi vida y piensa en un montón de cosas para preservarla. Y de hecho esta sociedad, digamos que está en pos de, bueno, ¿cómo preservo mi vida? Entonces, por ejemplo, no, yo quiero tener una estabilidad laboral para poder trabajar para mi familia y mi sustento, porque si no lo hago, pues me muero. ¿Mm? Y ese es el instinto humano de preservar la vida. Pero Jesús en ese mismo pasaje, en Mateo 16, después si ustedes lo quieren leer, va a decir que el que quiera ganar su vida en este mundo la perderá, pero el que pierda su vida por causa de él la hallará. Entonces es bien contradictorio porque realmente pasa así en el mundo. Y particularmente estaba hablando esta semana con un grupo de chicos que tenemos y hablábamos justamente de cómo es el mundo y veíamos que el mundo al adquirir más cosas, pues lo que está haciendo, digamos que el mundo tiene unos recursos limitados y veíamos una teoría que se llama como la tragedia de los bienes comunes y es que el hombre siempre va a buscar su bienestar propio y al buscar su bienestar propio lo que va a suceder es que ni siquiera va a recibir lo que necesita él y sí va a terminar acabando con los recursos de las demás personas. Entonces es una situación bien compleja porque así sucede en el mundo. Y entonces en esa búsqueda del mundo, de la sociedad en general, de ganar su vida, lo que pasa es que terminan perdiéndola. Y así sucede con muchas personas que nosotros conocemos que de pronto lo pueden tener todo y uno dice como que el estándar de la sociedad es tener éxito, tener fama, tener fortuna y vemos que a la final terminan llevando su vida a catástrofe y a pérdida, ¿sí? Y por el contrario, Jesús nos está diciendo, ustedes no se enfoquen en esta vida. ¿Por qué? Y hay un pasaje que rápidamente ahorita se los voy a mencionar, que habla justamente de eso. Pero digamos que pensando en esto, lo primero que tenemos que hacer para seguir a Jesús es negarnos a nosotros mismos y morir. Y esto tiene que ver justamente con el pasaje que quería nombrarles. Yo se los voy a ir nombrando, ustedes después en sus casas pueden leerlos. Este pasaje está en Primera de Juan capítulo 2 versículo 16 y 17 y dice que no amen el mundo ni las cosas que están en él, porque los deseos de los ojos, la vanagloria de esta vida, dice, eso pasa, ¿sí? Y si se dan cuenta, por ejemplo, si uno piensen de pronto un poco en la comida que más les gusta, ¿qué pasa cuando uno come como eso, ese postre o esa comida favorita? Digamos que después de que come y se sacia, ya pasó ese momento, ¿sí? Digamos que no es una sensación que permanece para siempre. Y así es esta vida, así es este mundo. Las cosas pasan rápido, ¿sí? Y por eso Juan nos dice, no se detengan en esas cosas porque esas cosas son pasajeras y son vanas. Pero dice, pero el que permanece en la voluntad de Dios permanece para siempre. Y esto es lo más importante de todo esto. Y es que el mundo pasa y pasa volando. Y si hoy nos damos cuenta, digamos que la vida corre. Pero el que permanece en el Señor permanece para siempre. Y por eso Jesús nos invita a que renunciemos a esta vida, a que no nos dediquemos a los deseos de este mundo porque pasan, porque son pasajeros y si nuestra vida está centrada en eso,
pues nuestra vida está centrada en algo como tan pasajero y tan vacío que a la final vamos a terminar con ese desazón de la vida de un sinsentido que no tenemos. Entonces, eso es uno de los primeros puntos que quería decirles, que es que seguir a Jesús es negarnos a nosotros mismos y morir a nosotros. Y ya no vivir por los deseos de este mundo. El mundo tiene unas exigencias, pero ya estamos viendo por medio de la palabra que el mundo es pasajero, no tiene nada de garantía que ofrecernos. Hoy podemos tenerlo todo, mañana no podemos tener nada. Y algo muy importante de todo esto que me gustaría mencionarles es que seguir a Jesús significa vivir por fe. Y significa que no siempre el Señor va a respondernos positivamente. Ahorita mi mamá estaba hablando de que el Señor Jesús responde cuando somos obedientes. Y efectivamente el Señor siempre nos va a responder. Pero no significa que siempre vaya a responder positivamente o responder, digamos, de acuerdo a lo que nosotros queremos que nos responda, ¿sí? Entonces, si nosotros leemos, por ejemplo, aquí en la palabra, vamos a ver que solamente sean dos situaciones de esta pesca. Y es para confrontarlos a ellos y que ellos puedan entender quién es Jesús. Entonces, ahorita más adelante vamos a leer rápidamente esa porción, porque esa sí me gustaría que finalizáramos con esa porción. Pero esto tiene que ver directamente con qué significa seguir a Jesús. Y entonces, por ejemplo, Jesús no sanó a todos los leprosos en su época. Jesús tampoco echó fuera todos los demonios de los que estaban en su época, sino nos nombra ciertos momentos específicos. No sanó a todos los ciegos, sino sanó a unos ciegos específicos. Y eso tiene que ver, número uno, con lo que dice en Juan, que estas cosas se han hecho para que nosotros creamos que Él es el Señor. Y también tiene que ver con un pasaje en Hebreos que dice que el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Entonces, ¿por qué el Señor no siempre nos va a dar todas las cosas? Porque el Señor, si nosotros necesitamos dinero todo el tiempo, porque el Señor no siempre nos va a decir sí, 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 sí. Porque nosotros no vivimos por esas cosas. Nosotros no vivimos por las cosas de este mundo, aunque muchas veces son necesarias y necesitamos el dinero, necesitamos muchas veces cosas que necesitamos para subsistir en este mundo, pero no siempre el Señor nos va a decir sí. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el justo por la fe vivirá, porque no vivimos en pos de esas cosas, sino vivimos es en pos del Señor, de creer que Él es y que Él ha hecho la obra en nosotros. Entonces miren estas cosas que estamos nombrando, y es que seguir a Jesús, ser pescador de hombres, significa vivir por fe, ya no vivir por los deseos del mundo, ser guiados por el Señor. Hay un pasaje en Romanos que dice que los que andan conforme al Espíritu, la Biblia dice que Dios es Espíritu, digamos que no nos vamos a centrar mucho en eso, pero, o sea, significa que Dios está por fuera de esto físico y que para nosotros tener esa relación con Él necesitamos adentrarnos en ese mundo que es espiritual. Y dice, los que son del Espíritu ya no deben ser guiados por las cosas de esta vida, por la carne, ¿sí? Por los impulsos de esta vida. Entonces, que si yo vivía según lo que me dictaba mi corazón, pues ya no vivo de esa forma, sino que vivo ahora por lo que Dios dice. Entonces, quiero ahora sí irnos al pasaje, digamos entre comillas, paralelo, de donde vuelve a suceder esta situación, y está en Juan capítulo 21, 1 al 19. Y esto ya es para finalizar. Y miren lo que está sucediendo. Está sucediendo aquí: Jesús murió y resucitó. Y recuerden, ellos lo habían dejado todo para seguir a Jesús. Pero aquí sucede una cosa, y es que ellos como que vieron que Jesús muere y vuelven nuevamente a su labor. Y se los voy a ir leyendo rápido. Desde el versículo 3, Juan capítulo 21, dice: Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo.
Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Se les hace muy similar a la historia anterior. Cuando ya había amanecido, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Se les hace similar, pues es muy similar a lo que pasó esa vez, ¿no? Y dice: entonces echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender de tierra vieron brasas puestas y peces encima de ellas. Y bueno, ahí les sigo narrando. Lo que pasó es que ellos vienen y empiezan a comer. Y miren el versículo 12. Dice que Jesús los invita a comer y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Y aquí más adelante Jesús va a empezar a hablar con Pedro y le va a decir: Pedro, ¿me amas? Como, y Pedro: sí, sí, Señor, yo te amo. Pero, o sea, minutos atrás había dejado de seguirlo para volver nuevamente pues a su condición de pescador de peces. Y Jesús vuelve y le recuerda: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice: sí, 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 Señor, yo te amo. Y cuando le vuelve y le pregunta la tercera vez: Pedro, ¿me amas? Dice que el corazón de Pedro se entristeció porque sabía que le había fallado al Señor. Y lo más tremendo del caso es que el Señor le dice: si me amas, ven, vuelve nuevamente a ser pescador de hombres. Le dice, ahora le dice: apacienta a mis ovejas. Entonces, miren lo tremendo de esto, y es que el Señor nos llama a que lo sigamos y a que seamos sus hijos y a que seamos pescadores de hombres. Pero esta no es una obra de nosotros. En nuestras fuerzas vamos a terminar como Pedro y como los discípulos, volviendo atrás. Pero la Biblia nos va a mostrar que toda esta obra es una obra del Señor. Y va a decir en Ezequiel que el Señor, para que nosotros podamos seguirle, porque sabe que en nuestra condición pues vamos a volver atrás, Él va a quitar nuestro corazón de piedra, ese corazón que quiere volver a los deseos del mundo, volver a esta vida, y va a poner un corazón de carne. Y dice: y voy a poner mi espíritu dentro de ustedes. Miren, ese milagro es impresionante. Dios mismo va a poner de sí mismo en nosotros para que nosotros podamos seguirle y podamos ser pescadores de hombres. Eso es lo que significa ser pescadores de hombres. Y para finalizar, quiero nombrarles lo que dijo Pablo: ya no vivo yo, sino que vivo Cristo en mí. Miren, dice ahí que cuando los discípulos, Jesús les dijo eso, dice: dejándole al instante todo, le siguieron. Y eso es lo que el Señor nos está invitando a hacer, pero esto no lo podemos hacer nosotros en nuestras fuerzas, sino que el Señor nos ha dado de sí mismo para que podamos hacerlo. Esta no es una obra de nosotros, sino es una obra del Señor. Ya nos dio a su Hijo para ser perdonados y nos dio a su Espíritu para que podamos vivir por Él. Entonces quiero invitarlos a que oremos. Sé que muchos de nosotros tenemos muchas necesidades y les pido el favor de que las escribamos, pero quiero decirles que el justo por la fe vivirá. Y así el Señor les responda de la manera que no esperan, no importa, porque el Señor va a seguir obrando en sus vidas. Muchas veces el Señor abrió la cárcel para sacarlos, pero otras veces ellos fueron llevados para que fueran muertos por causa del Señor. Pero no se preocupen, que eso no va a quedar ahí. Algún día el Señor los levantará y vamos a ver que el Señor sí respondió. Entonces vamos a estar orando por cada uno. Especialmente vamos a estar orando por Nicolás Berruecos. Su familia está pasando por una situación complicada y quiero decirles a ellos
No sé si me están escuchando en este momento, si lo van a escuchar más adelante, o si hay familias que están pasando estas situaciones similares, pero quiero decirles que el Señor es un Señor de nuevas oportunidades y puede restaurar todo lo que ha pasado en nuestras vidas. Y el Señor es muy bueno para con nosotros y puede tomar esa vida que nosotros ya habíamos desechado en algún momento y puede transformarla en una vida nueva y gloriosa. Entonces vamos a orar, yo voy a estar orando para que el Señor ore, ustedes también en sus casas les pido el favor de que estemos orando y vamos a, a, a finalizar con eso. Dios, yo te doy muchas, muchas, muchas gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es fiel y verdadera, Señor. Tú has hecho esa obra en nosotros, Dios. Y te pido que aún en los que aún están ahí como pensando, ¿será que te sigo? ¿Será que no te sigo? Te pido que tú los ayudes a tomar esta decisión, que ellos puedan ver, Señor, que el seguirte es una de las cosas más grandes que puede haber, porque tú eres eterno, tú no cambias, Señor. Ayúdanos a vivir por ti, Señor. Ayúdanos a confiar en lo que tú haces, Señor, en nuestras vidas.